Bienvenidos, bienvenidas. Hoy nos encontramos para conversar, tener un conversatorio virtual acerca de un tema bastante importante de acuerdo a este contexto que estamos viviendo actualmente. Me refiero al tema del coronavirus, que ha cambiado el estilo de vida de muchas personas y también en el ámbito laboral. Es por eso que hoy tenemos un conversatorio con el objetivo de generar ideas en torno a la informalidad en el país, es decir, un tema que estaba incluso antes de la coyuntura, pero vamos a ver la situación desde antes y durante esta coyuntura del COVID-19 y al mismo tiempo reflexionar sobre la informalidad como la etapa inicial en el proceso emprendedor. Y para poder dar luces a estas ideas, tenemos la participación de dos personas. En primer lugar, a Miguel Osorio, quien es administrador, es docente y es emprendedor. Y también tenemos la presentación de David Zorrilla, quien es economista. Para más o menos ordenar el desarrollo de este evento, tenemos tres etapas o tres temas que las voy a mencionar y también al mismo tiempo voy a mencionar la dinámica de esta presentación. Primero se va a hablar sobre la formalidad y la legalidad. En segundo momento tendremos sobre la informalidad en los negocios y MIPE peruanas. Y como último punto, las ideas para reinventar los negocios en la coyuntura actual. En estos tres momentos, nuestros participantes, nuestros expositores, van a tener 5 minutos cada uno para dar sus ideas sobre cada tópico. Y al final, poder cerrar con una reflexión que englobe todo lo que hemos aprendido el día de hoy. ¿De acuerdo? Claro. Entonces, bueno, doy el pase primero a Miguel Osorio para conversar sobre el tema de la formalidad y legalidad. Adelante. Gracias. Con respecto a la formalidad y legalidad, definitivamente los emprendimientos por lo general es una cosa que por lo menos lo he visto, lo he experimentado. En el mundo siempre se van a dar, primero hay que ser informal para validar el negocio, ¿ok? Y luego pasar a la formalidad porque el mismo emprendimiento lo requiere, ¿ya? Yo te pongo, para empezar, dos ejemplos conocidísimos, ¿ya? Phil Knight, el fundador de Nike, ¿ok? Creó su empresa y tenía su lote de zapatos en su cuarto, ¿no? O que importó de Japón y empezaba a vender, estaban en su habitación, en su casa, era informal por completo, ¿no? No tenía un local, no tenía registros de defensa civil ni nada por el estilo. Otro grupo de señores que también empezaron igual fue Apple. Steve Jobs empezó en la cochera de su casa. ¿Ok? En su casa. No tenía una empresa, no tenía un emporio, no tenía nada formal. ¿Ok? Porque empiezan validando, identificando necesidades. ¿Ok? Entonces, cuando empiezas identificando necesidades, definitivamente vas a empezar siendo informal, vas a empezar con los cachuelos. El tema está en que luego tenemos que entender que esta formalidad tiene que venir sola. O sea, tiene que venir no necesariamente porque quiero, porque tengo que pagar impuestos, sino porque nos debe de convenir. Y ahí entra un poco el rol ya de las municipalidades, gobiernos regionales, el Estado, que en vez de ser órganos que ayuden al control y a la exigencia del pago de impuestos, hagan políticas para que esto pueda generarse, pueda crear oportunidades, pueda animar a la gente a que quiero ser formal porque necesito ser formal. Lo que sucede es que muchas veces nos quedamos, cuando empezamos un emprendimiento, nos quedamos con lo que estamos vendiendo y no vemos que ese horizonte se puede ampliar mucho más cuando uno es formal. ¿Ok? Pero para ampliar a ser más formal, tenemos que ver varios aspectos, ¿no? Y aprender a descubrir oportunidades de negocio. ¿Ok? Si por darles un ejemplo, si yo tengo una juguería, ¿ok? Y me pasó con un emprendimiento que yo tuve en principio, uno de mis primeros emprendimientos fue un café. Y, y claro, yo vendía y me iba muy bien porque todo el mundo pasaba y compraba y todo iba bien. Pero perdí oportunidades de venta y me di cuenta de eso cuando alguna vez vinieron gente del banco y me decía, está bonito todo,
queremos que nos des, queremos alquilarte el local y que nos des todo el servicio, pero queremos que nos des factura. Y yo no tenía factura, ¿ok? Yo empezaba con el nuevo RUS, o sea, empezaba de lo más básico. Y claro, perdía oportunidades de negocio, ¿ok? Y así como eso, podemos verlo en muchas cosas, ¿ok? Si te hablo del giro de salud, pasa algo muy parecido, ¿sí? El ministerio y la Dirección Regional de Salud te pone un listón de requerimientos que está bueno porque es para la protección de la salud. Sin embargo, cuando te vas a ver las necesidades del Estado, cómo operan, o sea, no llegan ni en broma a alcanzar lo que te pide el ministerio. Entonces, hay cierta discordancia. Por eso es que al final mucha gente del sector salud también opera de manera informal. ¿Ok? Me hablo de doctores que atienden en sus cocheras, en sus cuartos, en sus casas, haciendo cachuelos, ¿sí? Pero no necesariamente, o sea, se podría buscar que se haga la formalidad. Y toco estos dos ejemplos para que veas que la formalidad no está relacionada con que seas un negocio chiquito o seas una persona que quizás no tiene estudios y una persona que sí tienes estudios. La informalidad está en nuestro país en todo lado porque es natural. Yo no puedo crear un negocio sin ser formal. El tema es que tenemos que buscar la formalidad y claro, que los negocios siempre sean legales, ¿no? O sea, hoy en día, por desgracia, tenemos el narcotráfico, que es un aspecto vamos a decir así, una variable que influye muchas veces en negocios para lavar dinero y que, claro, a la larga también se trae abajo negocios que pueden ser legales, que no están haciendo lavado de dinero, pero que justamente tienen que competir con capitales que están relacionados con ello, ¿no? Por no decir otros campos que también van a tener ese aspecto, ¿no? Entonces, creo que también por ese lado, no solamente va a ser el hecho de la legalidad por parte del narcotráfico, también podemos hablar de las normas regulatorias del gobierno o de los organismos regionales o municipales que deberían de amoldarse o ayudar, ser motivadores, ser socios para que estos emprendimientos crezcan. Porque una vez que estos crezcan, es beneficio para todos. Si un negocio crece, genera más facturación, genera más IGB y ese 2% aumenta más a la renta de la municipalidad. Y ese es el tema en el cual las municipalidades y gobiernos regionales deberían importarle mucho más, ¿no? Adelante. Sí, perfecto. Bien, hemos terminado la participación de Miguel y a continuación tenemos a David para ampliar sobre el tema de formalidad y legalidad. Adelante. Gracias, Donny, gracias, Miguel. Efectivamente, ¿no? Estos dos temas van de la mano, siempre están juntos como una especie de matrimonio, vamos a decirlo así, ¿no? Quiero explicar muy brevemente, ¿no? Estos dos conceptos que muchas veces se confunden. Cuando hablamos de legalización, nos referimos al cumplimiento estricto, ¿no? De autorizaciones, licencias, permisos, toda la documentación respectiva para desempeñar una actividad empresarial, ¿no? En determinado sector. Mientras que formalización es todo ese proceso, ¿no? De aplicar, ¿no? En el negocio, en cada una de sus áreas, todos los métodos, técnicas de las buenas prácticas de gestión empresarial. Y muy bien lo dijo Miguel, ¿no? Para hablar de formalidad no nos referimos necesariamente a grandes empresas, ¿no? A negocios que tienen una variedad de locales y otro tipo de características, ¿no? Grandes cantidades de empleados, inversión, etcétera, ¿no? Justamente quiero apoyarme poniendo esta imagen, espero no coger ropa tendida, como decimos por acá por el norte, ¿no? Pero estamos hablando de una cadena de pollerías con franquicia internacional, inclusive en el extranjero, ¿no? Y bueno, es de humano cerrar, ¿no? Entonces he visto bombardeadas sus redes sociales, ellos son muy legales, tienen todos los permisos, cumplen todos los protocolos, han presentado su plan de vigilancia, ¿no? Ha sido aprobado, pero miren ustedes, ¿qué pasó? Acá no es buscar culpables, no es buscar errores, simplemente es buscar algunas soluciones, algunas herramientas que puedan mejorar esta gestión y evitar este tipo de, yo diría, pues, de daño para ellos mismos, ¿no? Para la imagen, ¿no? Un ejemplo que yo les puedo poner es el que muestro en la parte baja, ¿no? Una empresa que es legal, pero que no es formal. ¿Cómo es?
Es una empresa, es una entidad que tiene todos sus papeles en regla, pero de algún modo le saca la vuelta a la ley. Es conducida sin eficiencia, sin eficacia y sin efectividad. Pero también hay la otra figura, ¿no? Una empresa que es muy formal, pero que no es legal, ¿no? Esta empresa muy formal, efectivamente, es manejada con sofisticados procedimientos técnicos, ¿no? Pero infringe de manera abierta muchas de las normas legales establecidas, ¿no? Yo les puedo dar un ejemplo. Tuve la suerte de enseñar en una universidad fuera de Lima, ¿no? En una región X, no voy a decir cuál entidad fue. Entiendo que han sido aprobadas, ¿no?, por la SUNEDO ahora, pero la universidad no tenía un local propio en determinada ciudad, ¿no? Y había alquilado un colegio. Y curiosamente, el aula que nos habían asignado era de un colegio de primaria. Esto era incómodo para los alumnos, para el docente, ¿no? El uso de carpetas pequeñas, de sillas pequeñas. Entonces, este es un ejemplo del primer recuadro, ¿no? Una empresa que es muy legal, tiene los permisos sectoriales, ha sido aprobado su plan de trabajo, su plan operativo, pero no es formal, porque está fallando justamente en este proceso de aplicar, ¿no?, en su negocio métodos, técnicas, herramientas de buenas prácticas, ¿no? Pero también hay el otro que les dije, ¿no? Una empresa que no es legal, pero que es formal, ¿no? Y viceversa. Muchas gracias. Vamos a pasar al siguiente punto. Sí, perfecto. Bien, vamos a ahora conversar, hablar sobre el tema de la informalidad en los negocios y MIPES y MIPE peruanas. Y nuevamente tenemos la participación de Miguel. Adelante, Miguel. Mira, en el caso de la informalidad en los emprendimientos y negocios de MIPES peruanas, primero que todo, se va a dar siempre, a mí me parece que se está dando constantemente, y como he dicho, lo da porque la gente genera emprendimientos por necesidad, ¿ok? Y hoy en día lo vemos, o sea, hay mucha gente que ha perdido su trabajo, ¿no? Y yo conozco casos de gente que trabajaba en empresas desde el área, vamos a decir así, ejecutiva, y hoy día se encuentran vendiendo pollo, haciendo delivery, vendiendo frutas, ¿ok? ¿Por qué razón? O abarrotes, o han convertido su negocio en un servicio de venta de materiales de limpieza, porque tienen que vivir. O sea, simple y llanamente por eso. Y el tema no pasa porque sean malos, ¿ok? Es algo ilógico, e incluso lo vi en un momento en las redes sociales, como la municipalidad de Lince, si no me equivoco, había sancionado a un zapatero porque había migrado de venta, de reparar zapatos a, a vender artículos de alimentación que no era su rubro. Sí, probablemente el tema no hubiera sido sancionarlo, clausurarlo a este señor, sino ayudarlo a formalizarse o a cambiar de rubro, ¿ok? El tema no pasa por ese lado. Yo creo que somos informales muchas veces por necesidad y porque no vemos más allá del horizonte, ¿no? Y ahí va siendo responsabilidad, me parece a mí, no solamente de la gente, vamos a decirlo así, no solamente de los órganos del Estado, también pasa por los gremios, también pasa por los especialistas, todos los que de alguna u otra manera estamos metidos de alguna manera en el entorno del emprendimiento o generación de empresas, por una razón muy simple, o sea, necesitamos generar que la gente cree conciencia que sí es necesario los emprendimientos, pero yo les comento algo más. La Universidad de Stanford en el 2018 hizo una investigación, por ejemplo, sobre los informales, los propietarios de negocios informales a lo largo de Estados Unidos. Investigaron más de 4.000 casos, ¿ok? Y hablaban que la informalidad, ¿ok?, y el no estar registrados en entes del Estado, del gobierno americano, incidía o estaba en mayor incidencia en función a la formación académica de las personas que eran los propietarios de estos negocios, ¿ok? Entonces, si tú eres una persona que no tenías mayor formación y tenías un negocio, por lo general eras informal, decían ellos, ¿no? Y que normalmente esto estaba muy relacionado, que cuando la gente tenía mayor formación académica, estaba relacionado que tenía
mejores, empresas más grandes, tenía más altos estudios, y por lo general este tipo de empresas llegaban a dar ese salto de ser la empresa de negocio de garaje, como Steve Jobs, ¿ok? O Bill Gates, y pasar a ser una empresa formal grande, ¿no? Entonces, sí es posible. El tema pasa porque primero hay que validar la idea de negocio y ver la conveniencia de que sí se puede. Y una vez que validemos el negocio, hacerlo. Las MIPES en el Perú muchas veces se quedan en ese punto inicial. O sea, yo agarro, pongo mi negocio y comienzo a vender. Ya, y estoy ganando plata y ahí me quedo. Sí, pues, pero y así no pago impuestos. Probablemente el impuesto definitivamente es una variable que afecta y afecta muchísimo, sobre todo cuando tú empiezas y estás en el punto de, alcanzando tu punto de equilibrio. Sin embargo, ahí pasa el campo de lo que decíamos, ¿no? Cuanto mejor formación académica puedes tener, mayores herramientas puedes conseguirlo. Yo ayer, por ejemplo, conversaba con una chica, me hablaban de un señor en Cajamarca que tenía la capacidad técnica para desarrollar respiradores mecánicos, pero no conseguía quien le ayude a poder consolidarlo y buscaba financiamiento. Y yo le preguntaba, chévere, pero ¿qué inversor, qué gente con plata va a invertir en alguien de quien no conoce y que tiene un grado técnico? O sea, que técnico no es malo, pero van a buscar que tenga, oye, ya, tú solo, pero y te voy a dar un montón de plata, y si no funciona. Entonces, ese respaldo es el que se necesita que haya, y eso me parece a mí que ahí sí el gobierno, a través de entidades, como dije yo, como en su momento le dije, existen organismos que ayudan, pero también existe la parte de la municipalidad y el gobierno regional que tienen que jugar a palancas para motivar y para ayudar y para hacer ese canal que haga que esta empresa de garaje, de cochera, de esta señora que cose ropa, o de la señora que vende su ropa desde su ventana porque no puede tener su tienda abierta, sea capaz de poder pasar a otro paso. Pues. ¿Sí? Gracias. Perfecto. Bien, ahora el turno de David. Adelante. Muy bien. Este tema de la informalidad ya propiamente dicho, ¿no? Que existe en todos los emprendimientos, negocios, micro y pequeñas empresas, ¿no? Es un tema que se arrastra desde muchísimos años, décadas incluso. Dependiendo, ¿no?, de la experiencia que se haya tenido, muchas veces autores, investigadores, empresarios incluso, tienen su misma perspectiva, ¿no? Lo cierto es que nadie duda de que uno de los detonantes principales que contribuyen justamente a proliferar, ¿no?, y a que se vuelva algo endémico, ¿no?, hablando empresarialmente, el tema de la informalidad, es la bajísima o casi nula percepción que tiene el empresario sobre los beneficios que le reportaría la informalidad. Muchas veces estas expectativas, ojo, son también a corto plazo, ¿no? Los costos, ¿no?, para culminar todo el proceso de formalización en principio son muy elevados. Entonces, cualquier emprendedor de cualquier sector que se anime a iniciar, ¿no?, cualquier emprendimiento, va a tener que tener siempre, perdón, va a tener que invertir, ¿no?, considerables montos de dinero. Aparte de eso, puede necesitar también personal, ayudantes, tiene que ver el tema de local, taller, ¿no?, herramientas, maquinaria, mobiliario, la famosa caja chica, ¿no?, que siempre es un dolor de cabeza para cualquier pyme, ¿no? Si a eso le sumamos, ¿no?, la tributación, la impresión, bueno, ahora ya se ha digitalizado, de repente ahí va a haber un ahorro, pero igual, ¿no?, el tema de los impuestos, el tema de todo este tema de la tributación, el impuesto a la renta que se hace una vez al año, ¿no? Es realmente un dolor de cabeza para el empresario y a la vez representa siempre un tema de disyuntiva. Yo diría que no existe una educación, así como hablamos de cultura tributaria, no existe una cultura de formalización. Y eso tiene que darse en etapas tempranas. Siempre lo he manifestado, ¿no? Si es posible desde el colegio. Si tú vas a ser emprendedor, ¿no?, debes seguir, digamos, este camino. Si tú vas a ser empleador, que no tiene nada de malo, vas a seguir este camino, ¿no? Pero las personas que quieren emprender, a los hijos de emprendedores, de empresarios, se les debería formar desde el colegio, ¿no?, y diciéndoles, ¿no?, un formal sigue esta secuencia, ¿no? Yo siempre, de un gran mentor que tuve, de Hilario Mundo Mipe, él decía, ¿no?,
¿Acaso los matrimonios exitosos se casaron de la noche a la mañana? No fue así. Hubo una etapa primero de conocimiento de la persona, ¿no? Una etapa de amistad, una etapa de pretender a la persona, una etapa de enamoramiento, una etapa de noviazgo, luego viene el matrimonio civil, luego el religioso, la familia. Es todo un proceso, ¿no? Eso, sin embargo, no se sigue. Por eso es que vemos cómo las tasas de divorcio han aumentado, ¿no? Muy similar es en la empresa. A veces los inicios no son los mejores, a veces existe una serie de barreras, ¿no? Para formalizarse, y también no son muy claros los incentivos, ¿no? Yo no quiero criticar las medidas de las entidades públicas, pero a veces las promesas son muy abiertas. Gran empresa tenemos decenas, medianas empresas cientos, pequeñas empresas miles, ¿no? Y microempresas tenemos, yo me atrevería a decir, millones. Entonces, inclusive un ejemplo claro de esto es el bono universal, el bono rural, el bono independiente. No ha llegado a una gran parte de la población que sí lo necesita. De forma similar, las medidas que hace el Estado no son suficientes, y yo también discrepo mucho con esto de meter en una sola caja a micro, pequeño y mediano, ¿no? Yo pienso que el empresario de la microempresa es como un bebé, de la pequeña empresa es como un niño, y de la mediana empresa es como un adolescente. Entonces yo te pregunto, tú tienes 3 hijos, estás en crisis, ¿a quién vas a darle más tiempo, más soporte, más ayuda? Esa es una reflexión que se los dejo a todos, ¿no? Los que nos escuchan. Gracias. Bien, gracias David. Y llegamos al último tema, ideas para la reinvención de negocios en la coyuntura actual. Y ahora nuevamente tenemos a Miguel para que nos comparta algunas ideas. Adelante. Yo creo que justo de esto estaba comentándole a un estudiante mío el otro día y le decía, ante la crisis que hoy día vivimos, mucha gente se ha quedado o sin trabajo o no sabe a qué apuntar, ¿no? Y en algún momento posteé un video en el que les hacía algunas reflexiones, ¿no? Y le decía que antes que vayas a vender, antes que crees tu página web, que era lo que un amigo mío me decía, voy a abrir mi página web para ver qué vender, porque ya en mi local no puedo funcionar. Yo le decía que piense bien si el perfil de su cliente era gente que necesitaba la web, ¿no? Porque invertir en una web es tener que pensar en generar contenido para la web, generar costos para la web, para todo el comercio web, y si todavía no puedes ni siquiera mantenerte con una tienda, generarte todos esos gastos tampoco es tan adecuado, ¿no? A menos que amoldes tu modelo de negocio a la parte digital, que también va a ser necesario, y es a lo que vamos a mirar a futuro, ¿ok? Yo lo que le decía es, espérate antes de invertir en tu web, si no tienes clara esa parte, piensa en otras herramientas que te pueden servir, ¿no? O incluso dentro de la misma web, existen estrategias que tú tienes que tener para que puedas utilizar la web de mejor manera, ¿ok? Redes sociales es una herramienta básica, pero si tus clientes antes que redes sociales usan WhatsApp, por lo menos, entonces refuérzate en WhatsApp antes que tener una web, ¿ok? Lo digo esto no por negocios de mediana empresa, hablo de negocios chiquitos, ¿ok? Las oportunidades de negocio y de reinvención deben de pasar, como se lo comentaba a este joven, le decía yo, mira tu entorno, ¿ok? No busques que venderle al segmento, al aspiracional, si es que no tienes contacto o relación con ellos. Identifica las oportunidades de negocio en tu entorno, en tu mamá, en tu prima, en tu cuñado, en tu vecino, en sus necesidades, en sus problemáticas. Y en base a eso, comienza a identificar oportunidades de negocio, ¿ok? Pero nunca abandones tu know-how. A lo que me refiero es lo siguiente. Si, por ejemplo, hablábamos, les comentaba yo el caso de este zapatero, ¿sí? Y le decía yo, este zapatero tiene necesidades como de reparar zapatos, pero no lo puede hacer. Tienes a un montón de gente hoy en día, choferes con combis, que no pueden circular, ¿sí? Y ahí vuelvo a decir lo mismo, la disposición, ¿no? ¿Por qué no se juntan? ¿Por qué en vez de que tengan que hacer esto, no sacan una publicidad en Facebook? Claro, vuelvo a decir lo mismo, pasa por conocimiento, pasa por formación. Que saquen una publicidad en Facebook y que se pongan a hacer servicio de zapatería o servicio de
te recojo el zapato y te lo reparo en la puerta de tu casa, o me llevo tu zapato y te lo traigo reparado, si es que no encuentras, pero yo decía, porque el señor de la combi puede servir como una unidad móvil para que pueda cobrar, vender, ayudarlo al zapatero a llevarlo a donde sea para que pueda reparar zapatos, ¿ok? Y ahí tendría un valor agregado por una razón muy simple. Muchas veces cuando llevamos los zapatos, tú llevas el zapato y vas a ver zapatos que pueden tener, creo que hasta años hay metidos en esas zapaterías y no salen, ¿no? Entonces, sí hay una necesidad. O sea, yo pregunto, ¿cuántas personas necesitan que en estos 2 o 3 meses habrán necesitado reparar zapatos? ¿Sí? Y así como les hablo de los zapatos, podemos hablar, yo le comentaba a David, el caso, por ejemplo, de los mercados. El gobierno quiere cerrar mercados porque dice que contagian COVID. Perfecto, me parece bien, ¿ok? Porque está protegiendo la salud de la comunidad. Pero antes que eso, ¿no hubiera sido mejor que genere canales y portales que tienen los recursos para hacerlo, para que la gente pueda hacer sus pedidos online y el mercado, en vez que la gente vaya al mercado, el mercado vaya a la gente? Es decir, que salgan sus camioncitos y comiencen a despachar de casa en casa sus productos, ¿ok? Y que tengan todos los cuidados de limpieza adecuados. O sea, sería una forma muy buena de que la gente no vaya al mercado o reduzcan la fuerza. Y para eso es asociar a los dueños de los mercados, a los propietarios de los negocios, y que pongan a trabajar de esa idea, ¿ok? Y así como eso, hay muchas ideas que pueden surgir, pero solamente se van a basar en la función dos variables. Una es, mira tu entorno, ¿ok? ¿Qué cosas necesitan? Y lo otro es, busca que aprender un poquito más sobre herramientas de la información, tecnología de la información que te puedan servir para que puedas apalancar esos negocios. Porque de hecho, en los próximos 2 años y probablemente futuro, todo va a ser digital. Entonces, sí es cierto que esos negocios chiquitos tradicionales pueden funcionar, pero se necesitan que esos negocios digitales también funcionen, ¿ok? Como dije, ¿de qué vale que tú pongas tu anuncio queriendo vender un producto, escribiendo un montón? Quizás hacer un video y publicarlo en TikTok o a través de alguna otra red sería mucho más eficiente a que le metas un montón de letra para que anuncies un producto, ¿sí? Todo depende de qué mercado vas, de qué es lo que tú sabes y cómo puedes descubrir necesidades en la gente. Les pongo un último detalle. Se habla, por ejemplo, la clásica de los chicos que hacen repostería, ¿no? O de gente que trabaja en postres. Piensan en postres, piensan en platos de comida, en vender comida a domicilio, pero vamos, van a pelearse entre todos y todos van a bajar precios para vender. Cuando bajas precios, pierdes ganancia porque tu proveedor no te va a bajar el precio, ¿sí? Y entonces, ¿por qué es lo más adecuado? Identifica necesidades que tiene la gente que puede tener un diabético. ¿Por qué no preparan postres para diabéticos? En vez de pensar en pelearte haciendo tus alfajores, tus tortas o tus pies para otros. ¿Por qué no piensan en preparar ensaladas? Porque ahora la gente, en tanto tiempo que está metida en su casa, comienza a subir de peso. ¿Por qué no piensan en preparar ensaladas bajo criterios de sanidad y limpieza, con algún compuesto, para los chicos de gastronomía, por ejemplo, o los que tienen restaurantes y que hoy día venden menú, para esa gente que vaya a casa, pues, ¿sabes qué? Yo te preparo diversas ensaladas, que no necesariamente yo tengo que saberlas hacer, pero ellos están en su campo, podrían saber hacerlo con diferentes aliños. Manzana Verde fue una idea inteligentísima y ha sabido explotarla. Pero vamos, Manzana Verde no está para todos. O sea, el mercado es enorme, pueden haber oportunidades para todos. Lo importante es identificar la necesidad y después de esa necesidad comenzar a crear oportunidades de negocio. Gracias. Bien, gracias. Y para cerrar este bloque, la participación de David. Adelante, David. Muchas gracias. De acuerdo con Miguel, ¿no? En realidad, todos estamos claros en que hay sectores que van a dinamizarse, alimentos, salud, ¿no? Productos de limpieza, y otros que van a decaer, ¿no? Porque hay prioridades para todo tipo de familia. Entonces, yo les muestro algunos ejemplos. La primera, pizza en sartén. Como ya no pueden ir a su local, ahora ellos te venden recetarios, te venden la masa con todos los ingredientes para que tú lo prepares en sartén, porque, ojo, no todos tienen microondas, ¿no? Entonces vemos ahora que hay una adaptación de productos, ¿no?
Y a mí ya lo dijo Miguel, ¿no? Si yo he estado en un determinado giro, irme a otro totalmente opuesto que yo desconozco va a ser un poco, bueno, bastante riesgoso en realidad. Hay que tratar de no salirse de la línea en que uno ha estado, ¿no? En la medida de lo posible. Y justo también, esta guía de la capital, un empresario que estaba hasta el cuello con las deudas, ya no podía soportar más, ¿no? No vender, y bueno, ha cerrado su cevichería, pero ha aperturado venta de pescado fresco, ¿no? Pescado, marisco, productos. No conoce la cadena de frío y me parece genial la decisión que ha tomado, ¿no? Y todas las personas que tienen algún medio móvil, eléctrico, a gas, ¿no? O simplemente una bicicleta, están metidos en el tema del servicio de reparto, de entrega a domicilio. Obviamente, acá tienen que incorporar el tema de bioseguridad, todos los protocolos que exige la ley, ¿no? Para hablar de formalidad, legalidad. Pero ya hay ejemplos de verdad muy buenos que están surgiendo, reparto de medicamentos, ¿no? Las personas que consumen en su dieta algunos productos con cierta continuidad, puede inclusive hasta generar planes, ¿no? Yo no voy a estar llamando a cada rato, ¿no? A la misma persona que me hace el delivery, ¿no? Yo puedo contratar por semanas, por meses, por el periodo que dure el tratamiento para asegurarme la medicina, ¿no? Inclusive lo puede buscar, él también tiene que saber establecer sus rutas, sus horarios, ¿no? Y en cuanto al tema de comercio ya de forma masiva, que ha sido, creo, un poco de contagio, es cierto también lo que manifestó Miguel, ¿no? Hay que romper un poco esa idea, esa costumbre de ir al mercado, porque las personas tienen un tema cultural. Yo no soy antropólogo, pero las personas tienen sus hábitos, sus costumbres, sus gustos, sus celebraciones. Miren ustedes lo que pasó en Semana Santa, ¿no? Todo el mundo tenía que comer pescado, sí o sí. Entonces, es difícil evitar esto de la concentración masiva de gente, ¿no? Y he visto algunas iniciativas en Lima, siempre en la capital central, ¿no? Generalmente las iniciativas, en donde tráileres, camiones de gran envergadura están repartiendo, ¿no? Estableciendo rutas de reparto, días, frecuencias, ¿no? Zonas, ¿no? Y van repartiendo. De barrio en barrio, de cuadra en cuadra, de manzana en manzana, de casa en casa, ¿no? Previos pedidos. Entonces hay una variedad inmensa de cómo uno puede reinventarse. Yo generalmente me dedicaba a dar talleres, capacitaciones, cursos de manera presencial, ¿no? Ahora estoy migrando de la forma remota y vaya que sí es complejo, porque primero no es lo mismo, y segundo hay que tratar de insertar, ¿no? en este entorno virtual, en plataformas, lo que nosotros lo hacíamos anteriormente de forma... Muchas gracias. Gracias, David. Y bien, ya para finalizar y cerrar este espacio donde hemos aprendido mucho el día de hoy, si pudiera ser posible, en pequeñas palabras e incluso en una frase, intentar resumir todo lo que hemos hablado el día de hoy. Empezaría por Miguel, ¿qué nos tiene que decir? A ver, si tengo que decirlo todo en una frase, es un poco complicado, porque hemos hablado de tres cosas diversas, pero yo me quedaría con dos cosas. La formalidad tiene que ser un paso inicial para la formalidad, ¿ok? Y para que tú crezcas como formal, el gobierno tiene que ayudarte, ¿ok? No solamente es el empresario que quiere salir adelante. Y ahí deberían de empujar mucho a las municipalidades y los gobiernos regionales, me parece. Por otro lado, SUNAT debería de crear algún tipo de régimen, e igual el Ministerio de Trabajo, algún tipo de régimen adecuado para que el informal tenga ganas de entrar al sector formal. Porque si no, la verdad es que eso nunca va a suceder, ¿ok? Es muy fácil hablarlo desde un escritorio, pero estar del otro lado y pelear para sobrevivir en un negocio, en el mercado, no es cosa de juego. Por otro lado, hablar del tema de los negocios siempre se van a dar, hay que siempre encontrar una oportunidad de negocio en su entorno de uno, ¿ok? Siempre manteniendo el know-how de preferencia o estar relacionado con el campo en el que estábamos. Y un detalle, ¿ok? Apalancate en las ODS, ¿sí? Porque no solamente es el bien para el país, sino es una excelente forma de ayudarte para que puedas
generarte herramientas que te ayuden a apalancarte y a poder crecer en el mercado y puedas más fácilmente conseguir quizás algún tipo de financiamiento si es que eso es lo que buscas, o para que el mismo mercado te acepte, te quiera y te recomiende. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias. Y David, últimas reflexiones para el día de hoy. Perfecto, bueno, a los emprendedores que ahorita están en el aire, ¿no? Busquen un modo de replantear su actual modelo de negocios y validen esa idea, ese modelo nuevo que tienen. Si se equivocan, si no tienen la respuesta que ustedes esperan, ¿no? Corrijan rápido, pero no existe otra forma, no existe otra forma. Acá no se trata de inversión, no se trata de tener personal, no se trata de tener un montón de, una flota de motorizados, no se trata de tener títulos, ¿no? Simplemente es una cuestión de actitud, de voluntad. Y el emprendedor lo sabe bastante, ¿no? Ahí les dejamos algunas reflexiones finales. Conmigo será una nueva oportunidad. Gracias por el Gracias. tiempo. Gracias.